Buenos días, muchas gracias por la presentación. El día de hoy pues voy a hablarles de accesos vasculares guiados por ecografía. Principalmente vamos a mencionar el acceso yugular interno, subclavia, vamos a mencionar algo del acceso femoral y al final algunas técnicas apropiadas para el uso de ultrasonido para estos accesos vasculares. Lo primero que deberíamos preguntarnos, y de pronto algunos años atrás sería un poco más controversial esta pregunta, es si el uso de ultrasonido para los accesos vasculares es una moda o una necesidad. Probablemente nació como una moda, pero posteriormente se volvió necesario. ¿Y por qué se volvió necesario? Es porque hoy en día la medicina va hacia el tratamiento seguro del paciente. Vemos como incluso hay estudios que han demostrado que el entrar a un hospital y ser tratado por diversas patologías puede llegar a ser muy riesgoso y el error médico podría llegar a contribuir a aumento en la morbimortalidad de estos pacientes. Por eso cada vez más hacemos prácticas que son seguras, que incluso pueden llegar a demorar los procedimientos, pero lo vuelven seguro y es hacia donde nosotros deberíamos ir. Entonces vemos como dentro de estas prácticas seguras, aquí en la parte inferior encontramos el uso de ultrasonido para los accesos venosos centrales. Entonces es una práctica que deberíamos hacer. Miren cuáles son las otras que están ahí que ya son ampliamente utilizadas, como el lavado de manos frecuentes o el uso de la pausa de seguridad cuando se hacen procedimientos quirúrgicos. Por eso debemos abogar por el uso de ultrasonido para estos accesos. ¿De dónde sale esto? Hay muchos estudios. Inicialmente la Sociedad de Anestesiología sobre el 2012 empezó a alertar sobre el uso de ultrasonido para los accesos venosos, tanto yugulares internos, femorales, o incluso se preguntaba si la subclavia, en ese momento no era tan claro, si disminuía o no las complicaciones. Pero pues hoy en día sabemos que la subclavia es una de las cosas que también puede llegar a disminuir. Y por eso posteriormente empezaron a salir ciertas guías en reuniones conjuntas con la Sociedad Americana de Ecocardiografía y la Sociedad de Anestesiología Cardiovascular, certificaban que era un nivel 1 para canular este tipo de vías. Veamos las distintas recomendaciones y podemos darnos cuenta aquí, yugular interna, de utilizar reparos, que era la técnica clásica, versus guiada por ultrasonido. Podemos ver que hay una reducción en la falla de cateterización del 86%, reducción de punción arterial del 80%, de hematomas, que va muy de la mano con lo de punción arterial del 78%, reducción de neumotórax del 90%, que probablemente es la complicación a la que menos queremos afrontar. La reducción de los casos de hemotórax fue del 94% y por ende pues nos da una recomendación fuerte. Si hablamos de los accesos subclavios, ya en todo lo que se conoce hoy en día de literatura, sabemos que la reducción en la falla de cateterización da del 94%, punción arterial del 85%, hematomas del 77%, neumotórax, que es de pronto la complicación a la que también menos queremos afrontarnos en un acceso subclavio, la reduce de manera significativa en un 78% y hemotórax en el 95%. Por ende nos da también una recomendación fuerte. En cuanto al acceso femoral por ultrasonido, digamos que la complicación grande aquí sería una punción arterial o la falla de la cateterización, que serían de pronto unas complicaciones como no tan notables como las anteriores. Sin embargo, la reduce en promedio el 85% y por ende también tenemos una recomendación fuerte. Si hablamos de la arteria radial, podemos ver que sí hay una reducción no estadísticamente significativa en la cateterización, y en la reducción de hematomas sí estadísticamente significativa del 83%, por ende pues nos da una recomendación débil. Aquí pues sabemos que la punción arterial radial por los reparos anatómicos más la sensación del pulso radial pues nos ayuda bastante y por ende el ultrasonido de pronto lo deberíamos conservar solo para aquellos pacientes que están edematizados o que tienen un índice de masa corporal alto. Finalmente, ¿cuáles son las indicaciones? Antes hablábamos que las indicaciones para uso de ultrasonido podría ser en aquellos pacientes que tenían reparos anatómicos que no eran tan visibles para la técnica convencional. El paciente también obeso o con un sobrepeso bastante importante donde no podríamos diferenciar muy bien el esternocleidomastoideo, o cuando se le hacían varios intentos al paciente no guiado por ultrasonido y estos eran fallidos,
era cuando pedíamos la ayuda del ultrasonido, o en aquellos pacientes que estaban anticoagulados o tenían una coagulopatía de base donde queríamos hacer solamente una punción para lograr a canular la vía que necesitemos. Entonces esto era lo convencional, pero ya con lo que vimos previamente sabemos que podemos decir que lo que debemos utilizar siempre que tengamos la disponibilidad va a ser el ultrasonido, porque es estándar de calidad y seguridad del paciente. Entonces, ¿cuáles son esos accesos vasculares frecuentes? Pues la yugular interna, que es bastante común que la utilicemos, una vía femoral, donde también pues, nos podemos ayudar por ultrasonido para utilizarla, los accesos venosos periféricos, donde aquí sobre todo enfermería se ha entrenado bastante bien para poder llegar a canular las vías periféricas, y la vena subclavia. ¿Para qué podemos llegar a utilizar estas distintas vías? Para distintos procedimientos que requieran pues, la canulación de estas vías. El acceso venoso central, el más común que se utiliza a diario, la línea arterial, el paso de un marcapasos transvenoso, la técnica inicial va a ser la misma, el paso de un catéter para diálisis o el acceso venoso periférico. Estos son los procedimientos en últimas que vamos a necesitar en los servicios de urgencias. ¿Cuáles son los requerimientos técnicos? Entonces, inicialmente el transductor que vamos a utilizar debe ser un transductor de alta frecuencia. Esto nos habla de una frecuencia por encima de 7.5 MHz, que el más comúnmente utilizado es el transductor lineal, que eso garantiza que tenga una buena calidad de la información de la imagen, una buena resolución de los tejidos superficiales. En el caso de accesos vasculares, pues van a estar ahí superficiales los vasos que necesitamos nosotros canular. Debemos tener protección estéril para hacer nuestro procedimiento seguro. Entonces, protector estéril para el transductor, gel que idealmente debe ser estéril. Si no, ponemos por debajo del protector el gel que vamos a utilizar si no está estéril, y el resto es la técnica convencional, solamente que ahí vamos viendo dónde está la punta de la aguja. Debemos evaluar, después de tener estos requerimientos técnicos iniciales, evaluar muy bien cómo está la anatomía. Entonces digamos que esta es la anatomía convencional a la que nos estamos enfrentando a la hora de evaluar el cuello, y ver cómo está la yugular interna y la carótida. Entonces podemos ver, de acuerdo a la posición del cuello del paciente y del transductor, cómo se ven cada una de las posiciones de la vena y de la arteria. Es decir, si el paciente mueve el cuello hacia un lado, probablemente la vena va a quedar superior a la arteria, y pues nos permitiría ver de manera mucho más amplia ahí la vena. Lo mismo si el paciente pone el cuello en posición neutra. Aquí sí veríamos la relación un poco más normal, donde nos dicen que la vena le sigue después la arteria. Y lo mismo si incluimos el transductor. Si el transductor lo ponemos directamente sobre el cuello, ahí en posición neutra, pues vamos a ver esa relación. En cambio, si lo desplazamos a la región lateral y hablamos lo mismo, lo primero que vamos a ver va a ser la vena y después la arteria. Esto es muy importante para entender las relaciones, y es lo que vamos a explorar en cada una de las regiones anatómicas donde vayamos a nosotros hacer nuestro acceso. Cuando evaluamos el triángulo femoral para un acceso femoral, pues podemos encontrarnos con esto, la relación un poco inversa a lo que vimos ahorita, primero arteria y luego la vena. Esto viene pues de la mnemotecnia que normalmente conocemos como Nabel. Aquí importante, en el triángulo femoral, justo por debajo del ligamento inguinal, podemos encontrar la arteria femoral común, y aquí está la vena femoral junto con la gran safena. Entonces acá está el callado safenofemoral. Es importante encontrar esta zona porque es donde podemos encontrar esa vena femoral bastante grande y es más fácil de canular. Ahí iríamos como derecho, como evitando la arteria para poder llegar a canular esta vena. Otra de las cosas importantes es ver la permeabilidad del vaso. Podemos hacer por compresión, como vemos en la parte derecha de la pantalla, cómo se comprime bien ese vaso. A veces de entrada está muy colapsada esa vena, que debemos valernos de otras cosas que nos ayuden a ampliar más el radio de esa vena. De las cosas que podemos hacer, tren, y al darle tren al paciente se distiende un poquito esos vasos del cuello y nos permite visualizar mucho mejor, como vemos en la siguiente parte de la pantalla, la vena. Otra de las cosas, el paciente que está hipovolémico, le podemos pasar un bolo de líquidos previo al procedimiento, y eso hace que se distienda un poco más la vena que necesitamos canular. Y lo otro que se puede hacer es que el paciente haga maniobras de Valsalva, y eso hace que se distienda la vena. No es como lo más recomendable durante el procedimiento, pero es una de las cosas que podemos hacer.
Ahí vemos como cuando el paciente está acostado la vena está colapsada y cuando damos tren la vena se puede distender muchísimo mejor para llegarla a canular. Entonces, cuando nos enfrentamos a las técnicas encontramos dos grandes, una técnica estática y una técnica dinámica. La estática prácticamente está en desuso porque en teoría tenemos el transductor y el ecógrafo todo el tiempo. La estática solamente nos marca el punto, evaluamos dónde está la vena, marcamos ese punto y nos olvidamos del ecógrafo para continuar a hacer nuestra punción simplemente guiando dónde está el punto de entrada de la vena. Se va en desuso porque no estamos viendo de ahí en adelante cómo está entrando la aguja a la vena. En cambio, las técnicas dinámicas son las que deberíamos utilizar. Tenemos dos formas de llamar estas técnicas dinámicas. Dinámica en eje largo, cuando hablamos de eje nos referimos a la vena. Entonces un eje largo es cuando yo pongo el transductor lineal de esta forma y entonces veo la vena como un rectángulo que abarca toda la pantalla. Eso es un eje largo y nos estamos refiriendo al eje largo de la vena. Un eje corto es cuando pongo el transductor de esta forma, entonces veo el eje más corto de la vena, veo la vena como un círculo y ese sería el eje corto de la vena. Es importante resaltar lo que significa eje largo y corto y una visualización en plano o fuera de plano. Ya hablamos lo que significa en plano y fuera de plano posteriormente. Entonces, ¿qué ventajas tiene cada una de ellas? Si nos damos cuenta, el eje largo, al tener el transductor de esta forma, nos permite ver cómo ingresa la aguja en todo el tiempo y controlar todo el trayecto de la aguja. Versus el eje corto, que si ponemos de este modo el transductor, solamente vamos a ver la punta de la aguja cuando se alinee con el eje de insonación del cuello. Entonces esas son como las dificultades del uno sobre la otra. Continuando con la técnica, necesitamos un protector del transductor, conocido como una estoquineta. Este protector plástico lo podemos encontrar, son los mismos que se utilizan para los laparoscopios, bien estéril, y lo importante es que nos da esterilidad al proceso. Si no tenemos gel estéril, podemos poner directamente el gel sobre el transductor y posteriormente envolver en esta estoquineta el transductor y volverlo una técnica aséptica. Donde ponemos el ecógrafo va a ser justo hacia donde va la punta de la aguja. Si la punta de la aguja va a ir hacia la izquierda, hacia esta zona pongo el transductor, cosa que me queda a mí más fácil ver desde abajo dónde estoy haciendo la punción y a la vez hacia arriba, hacia dónde va la punción. Si lo pusiera del otro lado, tendría aquí viendo cómo estoy haciendo mi punción y voltearme completamente para ver dónde está el transductor y eso podría llegar a volver un poco más dificultoso el paso de ese catéter. Entonces acá resaltando otra vez las técnicas, esta sería una técnica en eje corto. Estoy cortando aquí o insonando la vena en su eje más corto y esta técnica conocida también como la técnica con el teorema de Pitágoras, vemos que debemos ingresar primero marcando a qué profundidad está la vena. En este caso digamos que está a 1 centímetro acá la vena, entonces me voy 1 centímetro más atrás a donde haga la punción del transductor, ahí me inclino a 45 grados la aguja y avanzo 1 centímetro la aguja. Cuando yo avance el centímetro ya debo estar dentro del vaso basados en este teorema de Pitágoras. ¿Qué dificultades técnicas tiene esto? Y es que pues debemos garantizar esta angulación, cosa que no es fácil ahí cuando hacemos las punciones directas. Generalmente vamos muy superiores a este ángulo o muy inferiores a este ángulo. Entonces por eso podríamos utilizar otras formas de volver esto un poco más seguro. Así es como generalmente lo recomendamos, una visualización directa en fuera de plano, cercano aquí al transductor donde vamos a hacer la punción, cosa que tan pronto ingresemos medio centímetro ya estemos en el mismo plano de insonación, aquí en este eje corto. Estamos en el mismo plano de insonación y ahí vemos la punta. ¿Qué hacemos cuando vemos la punta y todavía no hemos llegado a la vena? No movemos la aguja, no ingresamos más porque lo vuelve inseguro, sino trasladamos el transductor un poco más hacia abajo y con eso ahí sí avanzamos la aguja hasta encontrar la punta. Es una forma de volverlo un poquito más guiada donde encontramos la punta de la aguja y hacerlo más seguro. Entonces estas son las estructuras anatómicas que podemos nosotros encontrar. Entonces tenemos la vena ahí grande, la arteria ahí pegada a esta glándula que es la glándula tiroides. Esa es la zona ideal que deberíamos nosotros evaluar y ahí es donde vamos a hacer la punción. Aquí para resaltar un poco más cuáles podrían llegar a ser las dificultades técnicas a la hora de hacer esta técnica fuera de plano en un eje corto. Entonces iniciamos, aquí está la punción,
evaluamos con el transductor donde estamos. Esta es la imagen que vemos en la pantalla y creemos que todavía estamos muy lejos de la vena cuando realmente ya estamos prácticamente tocando ahí la vena. ¿Qué hacemos en este momento que no sabemos si esa es la punta de la aguja? Pues movemos no la aguja sino el transductor hacia abajo hasta que se pierda la imagen de la punta. Entonces aquí lo muevo hacia abajo, la sigo viendo la aguja, que sigo moviendo más hacia abajo mi transductor hasta que se pierde la imagen en la pantalla de dónde está la punta de la aguja. Esa es la zona que sí me garantiza y me dice que ahí está la punta. Entonces este es el momento donde puedo avanzar un poquito más mi aguja y quedo en el mismo plano de insonación y ahí sí veo la punta de la aguja dentro del vaso. Es una forma de hacerlo un poco más seguro. Aquí pues en las imágenes vemos lo mismo, no vemos, inicialmente vemos que está muy cercano a donde está la pared la aguja. Si muevo el transductor un poco más hacia abajo se ve la vena mucho más grande, ahí ya casi que es el punto donde estoy ingresando al vaso. Esa sería una forma de hacerlo un poco más seguro fuera de plano. Ahora, el plano, como les dije previamente, habla de la relación de la aguja, si estoy en el mismo plano de la aguja. Entonces ahí tengo dos técnicas grandes en plano. Un corte longitudinal de la vena, donde pues digamos que vamos a ver este rectangulito de cómo está la vena, porque estoy en el eje largo de la vena y en el plano de la aguja. Entonces así es como entraríamos. O un eje oblicuo, donde no vemos la vena de este modo, sino como un óvalo, pero estoy en el mismo plano de la aguja, porque podría entrar aquí al ladito. Ya hablamos un poquito más del eje oblicuo para que nos quede claro. ¿Qué importancia hay acá? Y es que el plano de insonación va a estar alineado con el plano de la aguja, por eso se llama en plano. Y ahí podemos ver todo el tiempo cómo transcurre la aguja hasta entrar a la vena. Veamos aquí un ejemplo. Estoy en el plano, entonces el eje sería un eje longitudinal, porque es el rectangulito de la vena, y en el plano de la aguja. Entonces aquí vemos cómo la aguja va entrando hasta que llega a esta vena. Si se dan cuenta, si hubiese aplicado otra técnica en un vaso tan colapsable, no podría inclinarlo tanto inicialmente, y lo otro es que si entro a un ángulo más cercano a 90 grados, probablemente podría haber transfixiado las paredes de la vena y no haberla canulado. De ahí pues la importancia de estos ejes o de estas visualizaciones en plano. Aparte de esto, es interesante este artículo brasilero donde nos resalta que podemos incluso utilizar no la jeringa, sino quitar la jeringa y utilizar solamente la aguja, y sobre la aguja, como está mostrado acá, montar directamente la guía. Esto que nos habla, uno, que pues clásicamente traemos la técnica no guiada por ecografía, donde la forma de saber inicialmente que entramos al vaso es porque tenemos retorno de sangre. Eso lo traemos de no guiada por ecografía, pero ahora por ecografía vemos directamente cuando la aguja y la punta de la aguja entró al vaso. Entonces no necesitaríamos una confirmación de sangre directamente en la jeringa. Entonces lo que hacemos al montar ahí directamente la guía del catéter es que tan pronto entramos a la vena, avanzamos directamente la guía. Nos quitaría un paso que a veces en algunos catéteres es necesario, y es quitar la jeringa para luego sí avanzar el catéter, y en ese momento es donde podría quitarse la aguja de la vena y podría uno, al intentar pasar la guía, enredarse un poco. Vamos a ver cómo lo montamos nosotros. Entonces esto es lo que le enseñamos también en parte a los residentes, que podemos hacerlo así. Aquí está solamente la aguja sin la jeringa y ahí empatado está nuestra guía. ¿Qué hacemos posteriormente? La punción. Generalmente utilizamos esta punción en plano oblicuo. Si se dan cuenta, no está completamente longitudinal el transductor, sino está un poco inclinado. Este es un plano oblicuo de la vena, y aquí empezamos a hacer nuestra punción hacia allá. ¿Qué encontramos? Pues encontramos este plano, donde va a estar la vena cortada de forma oblicua, y vemos un óvalo de la vena, no el circulito ni el rectángulo que podemos encontrar. Y así es como entramos, y posteriormente podemos ver esta imagen. Llega en el plano oblicuo, entrando ahí a la vena, y al ver la aguja ahí directamente, ¿qué hacemos nosotros? Al verla allá adentro, solamente avanzamos directamente la guía, y al avanzar la guía ya aseguramos esa vena canulada. Problemas que a veces pueden existir es que por ingresar en ese ángulo la guía puede chocar con esta pared y no avanzar más. Entonces lo que hacemos es reposicionar un poco la aguja
ya teniendo la guía dentro de la vena, y al reposicionar la aguja un poco más en el plano de la vena pasa sin problemas en esa visualización. Esa es la que enseñamos hoy en día un poco más ampliamente. ¿Qué debemos hacer después de haber canulado o de tener la guía posiblemente dentro de la vena? Es evaluar nuevamente que sí esté dentro de la vena. Voy a volverme acá un poquito para ver de nuevo el video, y lo que podemos ver aquí nuevamente es cómo la guía está dentro de la vena y no la arteria está más abajo. Si ya estoy seguro de eso, puedo dilatar. Si yo dilato antes de no haber visto la guía dentro de la vena y probablemente puedo haber estado dentro de la arteria, pues hago una lesión vascular arterial. Entonces eso es como una pausa de seguridad que nosotros debemos hacer siempre antes de dilatar. ¿Qué hacemos después? Técnica de Flush. La técnica de Flush vemos que sobre las cavidades derechas empieza a entrar aire. Aquí ya les voy a dar play al video y veamos cómo en esta zona empieza a entrar burbujitas o aire, que es lo que debe suceder. Entonces vean, si yo paso ahí solución salina y veo sobre las cavidades derechas, aquí el paso de estas burbujitas de aire me indica que el catéter está hacia abajo, que sí está bien puesto y no cogió hacia su clavia o no cogió de nuevo hacia arriba, y nos permitiría utilizarlo. Finalmente podemos hablar del abordaje central subclavio, pues algunos lo llaman axilar, que es realmente la punción que se está haciendo, es la vena axilar, no la subclavia. Repasemos un poquito la parte de la anatomía. Esta es la zona donde vamos a hacer probablemente nuestra punción, y la axilar abarca todo esto, desde donde la braquial se une con la basílica para formar la axilar, hasta donde ingresa aquí en la clavícula, que allá sí sería la arteria subclavia. Entonces veamos unas relaciones interesantes de acá. Uno es esta costilla que está pasando aquí abajo, justo abajo del axilar. Ya van a ver la importancia, vean que está aquí el axilar y abajo esta costilla, es la segunda costilla. Puede ser una protección para no entrar al pulmón, entonces ya ahorita vamos a ver esto. Y esta es la zona y lo que deberíamos ver. ¿Cómo visualizamos eso? Entonces, primero, el transductor lo hacemos en un corte longitudinal, donde la marca va a tocar la clavícula y justo en la mitad de la clavícula lo vemos. ¿Qué encontramos? Esto de acá alrededor. Entonces vemos la vena axilar, el pulmón que está ahí bien pegadito, por eso es el riesgo de hacer el neumotórax, y la arteria axilar aquí al ladito. Esta es una de las visualizaciones iniciales que podemos tener. Así es como lo ponemos en nuestro paciente. Vean, longitudinal, y acá la marca, que esa va a ser nuestra referencia en la pantalla, que aquí esté la clavícula. Entonces de nuevo, nuestra referencia en la pantalla va a aparecer aquí la clavícula, la sombra de la clavícula, y sobre esta zona los vasos. Vean aquí los vasos, incluso pueden poner Doppler para visualizar un poco mejor los vasos que se encuentran ahí debajo de la clavícula. Importante es ver la vena dilatada y en la zona donde la necesitamos hacer la punción. Después de esto podemos ver esto de acá, cómo se está haciendo el barrido. Podemos hacer un barrido hacia lateral para agrandar más todavía la vena, y justo donde la damos un poco más grande ya podemos hacer un corte longitudinal de esa vena. Así haríamos el corte longitudinal, donde vemos la vena en todo su trayecto. La vena la podemos ahí ver en todo su trayecto y nos quedaría más fácil entrar aquí en plano para hacer la punción. Resaltemos de nuevo algunas cosas. Por aquí atrás habría una costilla, por aquí entraría la pleura, y aquí podría haber, justo debajo de aquí donde está la vena, podría pasar la segunda costilla, que es una protección al pulmón. Esa es la zona donde nosotros hacemos la punción. Esa técnica de visualizar la segunda costilla, que no siempre es fácil verla, la segunda costilla, es conocida como una técnica PART, por sus siglas en inglés, que lo que hace es como una evitación pleural por la trayectoria de la segunda costilla. Entonces ahí a veces donde podemos ver en el mismo plano la vena y la segunda costilla, ahí es donde podemos nosotros hacer nuestra técnica PART. Vean aquí en la primera parte, está aquí la segunda costilla y justo ahí adelante de la segunda costilla está la vena, nos protegería el pulmón. ¿De dónde sale esto? Este artículo lo rescató sobre el 2017, el primero fue sobre 1998 donde describieron esta técnica, y aquí lo rescató como para un procedimiento que podría llegar a ser un poco más seguro. Entonces veamos acá entrando, está la vena y acá está la segunda costilla, aquí está la pleura, y entonces hacia donde dirigiríamos en plano la aguja sería hacia esta costilla, cosa que si nos pasamos tocaríamos la costilla y no el pulmón, y ahí nos evitaríamos una de las complicaciones más comunes. Entonces ahí acabaríamos lo de accesos vasculares, resaltando un protocolo que podríamos nosotros realizar. Es un protocolo traído de lo que enseñamos en MEDERI y es lo que enseñamos a nuestros residentes acá. Es uno, identificamos el vaso,
más por anatomía de compresión que por Doppler, pero el Doppler nos puede llegar a ayudar. Después de identificar el vaso y ver que es bien comprimible y que está de buen calibre para hacer la punción, evaluamos los órganos susceptibles de complicación. ¿Y cuáles son estos? El pulmón y el corazón. Que no tenga un neumotórax, que no tenga un hemotórax y que no tenga derrame pericárdico, que pues podría llegar a un taponamiento. Si no hay esto previamente, lo dejamos ahí descrito y continuamos con nuestra técnica. Asepsia, antisepsia, hacemos punción en visualización directa de la vena que necesitamos. Después de esto, cuando ya pasamos la guía, vemos que la guía está en la vena antes de dilatar para no dilatar la arteria y hacer un trauma vascular arterial. Acabamos nuestro procedimiento haciendo la prueba de flush, donde vemos aire en las cavidades derechas y con eso sabemos que la guía y el catéter cogió hacia abajo. Y ya ahí fijaríamos y acabaríamos nuestro procedimiento. Nuevamente vamos a evaluar los órganos susceptibles de complicación para también dejar documentado que durante nuestro procedimiento no hicimos o sí pudimos haber realizado algún tipo de estas complicaciones y de esta forma pues hacer un procedimiento un poco más seguro y demostrando que lo hicimos de la forma más adecuada. Muchas gracias.